Bienvenidos de nuevo a nuestro viaje a los orígenes, donde exploramos las profundidades del libro de Génesis en la Biblia. En este cuarto episodio, nos adentraremos en la historia del diluvio y la promesa de salvación de Dios. A través de esta narrativa épica, exploraremos la justicia divina, la misericordia y la renovación de la creación. El relato del diluvio comienza con Dios, observando la maldad y la corrupción que se han apoderado de la humanidad. En su dolor y tristeza, Dios decide enviar un diluvio para destruir a toda criatura viviente sobre la faz de la tierra, con la excepción de Noé y su familia, quienes son considerados justos y encontrados dignos de ser salvados. Noé, un hombre justo y devoto, recibe instrucciones detalladas de Dios para construir un arca que será su refugio y el de todas las criaturas vivientes durante el diluvio. Durante años, Noé y su familia trabajan arduamente para completar el arca según las especificaciones divinas, mientras el mundo que los rodea se sumerge cada vez más en la maldad y la corrupción. Finalmente, llega el día del diluvio. Las aguas del cielo y las profundidades de la tierra se desatan sobre la tierra, inundando todo y destruyendo toda forma de vida que no se encuentra dentro del arca. Durante 40 días y 40 noches, Noé y su familia permanecen seguros en el arca, confiando en la protección y la provisión de Dios en medio de la tormenta. Después de que las aguas del diluvio se retiran y la tierra se seca, Dios hace una promesa solemne a Noé y a toda la creación. Promete que nunca más volverá a destruir a la tierra con un diluvio, y establece un arco iris en el cielo como un recordatorio de su pacto eterno con toda la humanidad y con todas las criaturas vivientes. La historia del diluvio y la promesa de salvación de Dios plantea importantes preguntas sobre la justicia divina y la misericordia. ¿Por qué Dios decide enviar un diluvio para destruir a la humanidad? ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso con la imagen de un Dios que castiga el pecado con tanta severidad? Desde una perspectiva teológica, la historia del diluvio nos recuerda que Dios es un Dios de justicia y misericordia. Su juicio sobre el pecado es real y necesario, pero también es acompañado por su amor y su deseo de redimir y restaurar a su pueblo. A través del arca de Noé, Dios ofrece una vía de escape y de salvación para aquellos que confían en Él y obedecen su palabra. Además, la historia del diluvio nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y con los demás. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios de justicia y rectitud que Dios nos ha dado? ¿Estamos dispuestos a confiar en la provisión y la protección de Dios, incluso en medio de las tormentas y dificultades de la vida? En última instancia, la historia del diluvio y la promesa de salvación de Dios nos ofrece una poderosa imagen de esperanza y renovación. A través del arco iris en el cielo, Dios nos recuerda su pacto eterno con toda la creación y su compromiso de restaurar todo lo que ha sido dañado por el pecado y la corrupción. Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de nuestro viaje a los orígenes. En el próximo episodio, exploraremos las historias de la Torre de Babel y la diversidad humana. Hasta entonces.